Hoy, en Noticias 360. Sacudido el mundo al concretarse la invasión de Rusia a Ucrania, mientras reaccionan Europa y Occidente imponiendo duras sanciones. Además, se desploman los mercados bursátiles mundiales y se dispara el precio de la gasolina. Ya se siente el efecto en Puerto Rico. El análisis de esto y más a continuación en esta edición especial de Noticias 360 que comienza ahora. Rusia lanzó en la madrugada de hoy el anticipado ataque contra su vecino país, Ucrania, por medio de bombardeos aéreos y artillería. Esto causó la histeria en la población, que comenzó a movilizarse hacia las fronteras para evitar quedar atrapados en una guerra. Así es, Félix, y a medida que se desplazan los tanques y las tropas rusas a través del territorio del ahora invadido país, inicia el surgimiento de un posible nuevo orden geopolítico en Europa con repercusiones en todo el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que no planeaba tomar el territorio ucraniano. Nuestros planes no son ocupar Ucrania. No pretendemos imponernos a nadie. El presidente ruso Vladimir Putin anunció la operación militar contra Ucrania en horas de la madrugada. Horas después, las fuerzas rusas iniciaron ataques aéreos y de misiles contra objetivos en la ciudad de Donbass, cerca de la capital Kiev, y la ciudad de Kharkiv, cerca de la frontera rusa. Rápidamente se diseminaron a través de Ucrania central y oriental, atacando desde 3 frentes diferentes. En la mayor agresión rusa desde la invasión de Afganistán en 1979, el presidente Putin restó importancia a las sanciones y condenas internacionales e hizo alusión a su arsenal nuclear ante cualquier país que intentara interferir. Quien trate de intervenir, de ser una amenaza a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será rápida y le dejará consecuencias que nunca enfrentará otra vez en su historia. Estamos listos para usar cualquier desarrollo, cualquier decisión puede ser tomada. Las ciudades de Ucrania se estremecieron con el sonido de sirenas y grandes explosiones, mientras que la gente despavorida comenzaba a llenar las estaciones de tren y atascar las carreteras, mayormente en la costa del Mar Negro. Esto a pesar de que las autoridades les instaron a no entrar en pánico y permanecer en casa listos para evacuar. Largas filas para obtener gasolina se formaron en la ciudad de Mariupol, al sureste, y escaseaba desde temprano. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, procedió a cortar las relaciones diplomáticas con el país agresor y declaró la ley marcial. Estamos introduciendo la ley marcial en todo el territorio de nuestro país. Hace un minuto tuve una conversación con el presidente Biden. Estados Unidos ya ha comenzado a unir el apoyo internacional. Hoy, cada uno de ustedes debe mantener la calma, sin pánico. Somos fuertes, estamos listos para todo. Les ganaremos a todos porque somos Ucrania. Instó a sus compatriotas a defender el país y solicitó la ayuda a los líderes mundiales para ayudar a proteger su espacio aéreo, ahora declarado como zona de conflicto activo por las autoridades europeas. El ejército ruso afirmó haber inutilizado todas las defensas antiaéreas ucranianas. Con el uso de armas de precisión aseguraron no ser amenaza para los civiles. El gobierno ucraniano había evaluado los daños temprano, informando de impactos contra centros de mando militares, bases aéreas y depósitos militares. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, reafirmó que Rusia no tiene el objetivo de ocupar a Ucrania, sino de desmilitarizarla o que se neutralice su potencial militar, que según él se ha ampliado gracias a la aportación de países extranjeros. Horas después de que comenzara la invasión, las fuerzas rusas tomaron el control de la zona que rodea la planta nuclear de Chernóbil. Un funcionario ucraniano dijo a miembros de la prensa internacional que los bombardeos rusos alcanzaron un depósito de desechos radioactivos y se reportó un aumento en los niveles de radiación.
El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder comentar el tema delicado. En ese sitio, a 80 millas al norte de la capital de Ucrania, Kiev, explotó un reactor nuclear en la planta en 1986, arrojando una nube de desechos radioactivos por toda Europa. El reactor que explotó fue cubierto hace varios años por una estructura para evitar fugas de radiación y al momento representa una de las amenazas más graves para Europa. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden anunció hoy una nueva ronda de sanciones contra Rusia por invadir Ucrania. Acusó al líder ruso Vladimir Putin de elegir esta guerra y advirtió que su país asumirá las consecuencias de sus acciones. Estados Unidos y sus aliados bloquearán activos de 4 grandes bancos rusos, impondrán controles de exportación y sancionarán a oligarcas. Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Hoy estoy autorizando sanciones adicionales y nuevas limitaciones sobre lo que puede ser exportado a Rusia. Esto impondrá severos costos a la economía rusa inmediatamente y a lo largo del tiempo. Lo hemos diseñado a propósito para maximizar el impacto a largo plazo contra Rusia y minimizar el impacto contra Estados Unidos y aliados. Y quiero ser claro, Estados Unidos no hace esto por su cuenta. Además, Biden sostuvo que las fuerzas estadounidenses no participarán del conflicto bélico, pero advirtió que Estados Unidos defenderá cada territorio de la OTAN. Como dijimos, nuestras fuerzas no están y no estarán involucrados en el conflicto con Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa a luchar en Ucrania, pero a dar seguridad a los aliados en Europa. Estados Unidos defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza estadounidense posible. Estamos más unidos que nunca. No hay duda de que Estados Unidos y cada aliado de la OTAN cumplirá los compromisos del artículo 5, que dice que el ataque contra uno es un ataque contra todos. Y la condena mundial llovió no solo desde Estados Unidos y Europa, sino de Corea del Sur, Australia y más allá. Incluso líderes amistosos como el húngaro Viktor Orbán buscaron distanciarse de Putin. Líderes mundiales condenaron el ataque que podría provocar enormes bajas, derribar el gobierno ucraniano elegido de forma democrática, alterar el equilibrio en Europa alcanzado tras la Guerra Fría y tener un grave impacto económico en todo el mundo. En Portugal, por ejemplo, el primer ministro Antonio Costa expresó su vehemente condena a la acción militar rusa en Ucrania. Costa dijo que la diplomacia aún debe ser la solución a la crisis, pero agregó que Portugal está dispuesto a enviar tropas bajo las órdenes de la OTAN para ser parte de lo que llamó misión de disuasión para evitar que el conflicto se intensifique aún más. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan criticó las acciones militares de Rusia en Ucrania y dijo que violan las leyes internacionales y representan un duro golpe para la paz y la estabilidad regional. Igualmente, el embajador de Ucrania en Turquía instó al país miembro de la OTAN a cerrar su espacio aéreo y cerrar los estrechos a la entrada del Mar Negro a los barcos rusos. Mientras, el canciller alemán Olaf Scholz calificó el ataque como un día oscuro para Europa y expresó el pleno apoyo de su país a Kiev. Hablando en la Cancillería en Berlín, acusó al presidente Vladimir Putin de desafiar el orden de paz y dijo que no había justificación para lo que describió como la guerra de Putin. También prometió nuevas sanciones contra Rusia y, de otro lado, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, prometió un paquete masivo de sanciones económicas diseñadas para acoger la economía rusa. Mientras miembros de la comunidad ucraniana y varios partidos políticos italianos se manifestaron frente a la embajada de Rusia en Roma luego del ataque de Rusia contra Ucrania. Aproximadamente entre 500 personas, en su mayoría ucranianos cuyos familiares aún se encuentran en el país, se reunieron en Roma para expresar sus temores y su ira. Los manifestantes reunidos también cantaron el himno del ejército ucraniano.
Igualmente, decenas de manifestantes realizaron una protesta frente a la embajada de Rusia en la ciudad israelí de Tel Aviv. Los manifestantes corearon consignas, portaban carteles que decían detengan el ataque ruso contra Ucrania y apoyen a una Ucrania libre y democrática. Mientras, en Londres, cientos de manifestantes se reunieron para instar a Gran Bretaña y a otras democracias a intensificar las acciones contra Rusia. Y es que miles de personas alrededor del mundo rechazan la agresión rusa a Ucrania. Muestra de ello fueron las manifestaciones efectuadas hoy en diferentes partes del mundo. Ucrania quiere paz. Miles de voces en el mundo se unen al clamor de paz para Ucrania. En Estados Unidos, una gigante bandera ucraniana ondea en Times Square, mientras en Washington las voces de activistas piden un cese al fuego. Hay un llamado mundial por Ucrania, como el de Margarita en Barcelona, España, quien asegura que su familia está atrapada en la ciudad de Sumy y por tratarse de adultos mayores no tienen la posibilidad de huir. Están pasando algo peor de su vida porque nunca tenían guerra. Por eso sí que están ahora en la ciudad, está la técnica, los tanques de Rusia. Washington, Londres, Berlín, Barcelona y grandes ciudades en el mundo se solidarizan con la comunidad dentro y fuera de Ucrania. Una guerra no deseada y aunque con miedo, los ucranianos defienden su democracia y territorio. Mis amigos, por ejemplo, muchísimos de ellos se alistaron ahora en los grupos voluntarios. Esta invasión nos muestra que necesitamos el apoyo de Europa, de todo el mundo. Tratamos de defendernos solos, pero necesitamos más personas, más ayuda y más apoyo para resistir en esta guerra. Sin distinción de religión, etnia o edad, los manifestantes instan a Estados Unidos y otras democracias a intensificar las acciones contra Rusia por desatar la agresión militar contra Ucrania. Y luego de la pausa, ataque militar en Ucrania dispara el precio del petróleo a nivel mundial, mientras en la isla DACO decreta emergencia y congela márgenes de ganancia en los precios de venta del combustible. ¿Y qué significa para Puerto Rico y el mundo la operación militar de Rusia en Ucrania? Le decimos en minutos. Bueno, y no olvide mantenerse en contacto con Puerto Rico y el resto del mundo a través de Noti6 360 y todas nuestras plataformas en internet a través de wipr.pr y las redes sociales. Solo búsquenos bajo Noti6 360 PR. Las consecuencias del conflicto y las sanciones subsecuentes contra Rusia empezaron a repercutir en los mercados mundiales, los cuales se desplomaron luego que Rusia atacó a Ucrania. En Wall Street, por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500 se desplomaba en un 1%, continuando la caída que lleva desde inicios de año, aunque se recuperó un poco luego de haber perdido 2.6% por la mañana. Los mercados más impactados fueron los de Europa, donde el índice alemán DAX se contrajo en más de un 4%, mientras los precios del petróleo aumentaban marcadamente a más de $100 por barril, a sus puntos más altos desde el 2014, un aumento de más de 5%. También aumentaron los precios del aceite de calefacción, el trigo y otras materias primas. El precio del gas natural en Europa, que hasta ahora venía en gran medida desde Rusia, se disparó en 31%. Han advertido que Rusia y Ucrania son importantes productores no solo de combustible, sino también de granos y otros bienes, por lo que una guerra podría entorpecer las cadenas de suministro, como también las sanciones impuestas a Rusia por Occidente. Bueno, y precisamente ante la preocupación general por el aumento en el precio del combustible y del petróleo, el Departamento de Asuntos del Consumidor ha decretado hoy una emergencia para la industria de los combustibles y emitió una orden de congelación de márgenes de ganancia tras el incremento en los precios del mercado de petróleo que generó el ataque de Rusia a Ucrania. Así que para detalles tenemos con nosotros en vivo en el estudio al secretario del Departamento del DACO, Aedan Rivera Rodríguez. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Saludos, buenas tardes. Bueno, hay que interpretar esto para el público. La congelación del margen de ganancia no es necesariamente que el precio se va a congelar y que no va a subir.
Eso es así, Mayra. ¿Qué nosotros hacemos en circunstancias como esta? Nosotros congelamos el margen de ganancia. Y esto garantiza un balance entre el bienestar del consumidor, que no va a haber o no va a sufrir aumentos desmedidos, y a la vez protege la salud de la industria de combustibles para que siga operando. Pero nosotros estamos interviniendo y estamos tomando esta decisión para asegurar que no haya especulación a nivel local y que los precios, si es que aumentan al final del día debido a la situación de Ucrania, el consumidor no se vea afectado más allá de unos niveles razonables. Bueno, y esa especulación es solamente, o ¿verdad?, evitarla, el esfuerzo es solamente para el detallista. ¿Qué pasa con los mayoristas? ¿Quién vigila que ellos tampoco, ¿verdad?, se aprovechen de la situación y facturen, ¿verdad?, sobre el precio? No, es que la orden aplica a todo el que venda cualquiera de los combustibles en cualquiera de la cadena de distribución de combustibles, y esto aplica tanto a mayoristas como a detallistas, aplica a ambos por igual. O sea que DACO tiene jurisdicción ahí. Entonces DACO la otra pregunta sería, ¿cuenta DACO, verdad, con el personal suficiente para enforzarlo y con un programa para así hacerlo? DACO está preparado para poner en vigor su reglamentación. Tenemos el personal no solamente suficiente, sino adiestrado, que ya maneja y conoce cómo trabajar este tipo de situación. De hecho, hoy estuvimos desde temprano en la mañana asegurándonos que estuviesen respetando los precios recomendados por el DACO, y ya a partir del mediodía fiscalizando la orden que tuvimos que emitir. Durante el día de mañana vamos igual bien temprano a asegurar que todos los detallistas y mayoristas están cumpliendo con nuestra orden y estamos preparados. Esto no es nuevo para nosotros, nosotros llevamos décadas haciendo esto y somos expertos en esto y lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí, y el personal allí también, por supuesto. ¿Qué debemos esperar en el precio de bomba a esta hora con todas estas noticias, sabiendo que hay mucha demanda también, y para que el público sepa, ¿verdad?, cuál es el mínimo y cuál es el máximo que debe aparecer en bomba hoy por la noche? Hoy, al día de hoy, los precios notificados rondaban de entre 94 y 98 en bomba al final del consumidor. Durante la noche de hoy, los mayoristas de gasolina pueden notificar un nuevo precio que entraría en vigor el día de mañana, y nosotros temprano en la mañana notificamos cuáles son los precios recomendados por el DACO, ya en este caso con una orden de congelación, cuál es el precio que debería estar vendiendo todos los detallistas en Puerto Rico. El que no lo haga se puede exponer hasta multas de $10,000. Y secretario, ¿ese aumento podría ser de 1 centavo, 2 centavos? ¿Se tiene una idea de cuánto podría ser? La última información que nosotros vimos del mercado internacional era que al final del día, cuando cerró el mercado a las 4 de la tarde, en la hora del mercado internacional, había rondado como a un 2 o 3%. Vamos a ver durante esta noche cuánto de ese por ciento se traduce en los mayoristas en Puerto Rico, y ya mañana nosotros sabremos con más certeza cuál es el número recomendado por el DACO para el día de mañana, y nuestros inspectores estarán en la calle asegurándose que todos los detallistas estén cumpliendo con ese número. Y por supuesto estarán vigilantes también a precios que se puedan afectar por otras razones, porque ya vimos que incluso hasta el trigo y otros bienes se pueden afectar. Eso es así. Simultáneamente nosotros habíamos emitido hace varios meses una orden declarando los 50 productos más importantes de la canasta básica como artículos de primera necesidad, y nosotros lo llevamos monitoreando desde el final de la pandemia, cuando nosotros determinamos que ya la pandemia había pasado a una fase que estaba más calmada la economía, ¿no? Y desde ese punto nosotros hemos estado monitoreando y sí hemos notado los aumentos. Hasta el momento no hemos notado una situación anómala que amerite una intervención más directa en cualquiera de estos productos, pero no la descartamos en este momento, dependiendo de lo que ocurra de ahora en adelante. Gracias, secretario. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, y Venezuela, Ecuador y Colombia fueron los primeros gobiernos latinoamericanos en pronunciarse sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Más detalles en el reportaje a continuación. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Con esas palabras, el mandatario venezolano Nicolás Maduro confirmó su apoyo a la operación militar liderada por el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Y qué pretende el mundo? ¿Que el presidente Putin se quede de brazos cruzados? ¿No actúe en defensa de su pueblo? Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea le han impuesto a Rusia sanciones coordinadas en los últimos días. Occidente ha señalado que prepara más sanciones y rechaza el ataque militar. Esta agresión también atenta contra la reactivación de la economía mundial y puede generar
graves alteraciones en los mercados internacionales. Por su parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechazó la invasión y expresó su intranquilidad por los ecuatorianos que viven en estos territorios. Nos preocupan también un número importante de ecuatorianos que viven en Rusia y que están fundamentalmente en la zona de los límites con Ucrania. El gobierno colombiano asegura que ha hablado con los 68 connacionales en Ucrania para que puedan salir de ese territorio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y para profundizar sobre las repercusiones a nivel mundial y en Puerto Rico de este ataque de Rusia a Ucrania, nos acompaña el profesor José Rivera, experto en asuntos de política internacional. Bienvenido, profesor. Saludos, Mayra, y saludos a la teleaudiencia. Bueno, hablábamos en días recientes sobre el desarrollo de estos acontecimientos. El mundo ha reaccionado. ¿Es la reacción que se esperaba? Y si esto es la antesala a una movilización militar mayor por parte de los aliados. Sí, la condena era esperada. Tenemos que recordar que una buena parte de la comunidad internacional son países que en algún momento salieron del colonialismo y todavía en algunos casos lidian con el legado perverso del colonialismo. Y es ilustrativo la declaración solemne que hace Kenia en el marco de la Asamblea, perdón, debo decir, del Consejo General de Seguridad de las Naciones Unidas, precisamente criticando esa vocación y esa inclinación imperialista. En cuanto a si estamos al borde de una guerra, hay que tener mucho cuidado y definitivamente hay que ser responsable. No estamos hablando de una tercera guerra mundial. No creo que Putin quiera pisar suelo polaco, suelo rumano o cualquier otro suelo de la OTAN o de países de territorio de países miembros de la OTAN. Pero estamos sí ante una guerra regional con enormes repercusiones en esa región. Me refiero al este de Europa y al continente europeo en general y Euroasia también, pero y que puede tener algún tipo de implicación o consecuencias a nivel global. Usted ha dicho algo bien importante y es que no haría eso Rusia de entrar a territorio, ¿verdad?, de miembros de la OTAN. Significa que la OTAN tampoco tendría justificación para entrar a participar de ese conflicto regional, aun cuando se tratase quizás de proveer algún tipo de asistencia a nivel civil. En efecto, sí. La asistencia se circunscribe a la asistencia, humanitaria. Exacto, la asistencia humanitaria y hasta el punto de la invasión al adiestramiento de tropas regulares y de reserva en Ucrania. Pero lo que está haciendo la OTAN en este momento, lo que está haciendo los Estados Unidos como cabeza de la OTAN es apertrechando, están preparando y amasando tropas en los Estados miembros de la OTAN, es decir, en Alemania, en Polonia, en Rumanía, en algunas en Bulgaria, y evidentemente la movilización naval y aérea está ahí, pero se queda en territorio de la OTAN, no penetran, porque de hecho el penetrar en el territorio ucraniano de parte de la OTAN o al revés, que los rusos penetren en el territorio implica entonces que el conflicto escala y sí, ahí estaríamos ante la antesala de algo muchísimo mayor, muchísimo más catastrófico y muchísimo más mortífero. Claro, habría que ver hasta dónde se extiende ese sueño imperialista, ¿verdad?, de Putin, pero queda un actor importante que ha guardado bastante silencio, que es China, aunque hoy autorizó la importación de trigo de Rusia, ¿verdad?, que es el principal productor en esa región, que lo había suspendido porque tenía problemas con hongo y contaminación, etcétera, pero hoy le abrieron otra vez la facilidad para importar el trigo, o sea, un apoyo económico. Claro que sí. En términos reales, China es un estado autárquico que utiliza un sistema de capitalismo salvaje alrededor del cual ellos se han desempeñado y se han desarrollado a través de los últimos años. Tenemos que recordar que el silencio de los chinos es deliberado. Ellos son muy discretos en ese sentido, son muy estratégicos y probablemente la asistencia que fuesen a proveer
a Rusia es precisamente dándole bypass, es decir, circunvalando las sanciones, como acabas de mencionar ahora, el trigo y posiblemente también la importación de gas natural. Claro, que ellos también en este juego tendrían que sopesar el impacto sobre su propia economía, ¿verdad? Y sus propios intereses también geopolíticos fuera del área de esa región. Absolutamente. En ese sentido, Pekín estará sentado observando calladamente y de manera estratégica y probablemente consultando también el arte de la guerra de Sun Tzu y van a ver entonces cómo se van a desenvolver los eventos sobre el terreno en el este de Europa. Me queda por preguntar, profesor, los impactos sobre Puerto Rico y la región. Sabemos que aquí también hay miembros de las milicias que quizás también tengan que desplazarse para el área cercana al conflicto, pero hay otras repercusiones. ¿Cuán preocupados debemos estar? Bueno, a nivel regional, a nivel del hemisferio, eso dependerá de la relación comercial que tenga Ucrania con otros países, incluyendo los Estados Unidos, o América del Norte, Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica. Ciertamente eso va a afectar quizás en el mediano plazo. En el corto plazo tal vez no sintamos el impacto a medida que el conflicto se prolongue, si se prolonga. Entonces veremos quizás algunos disloques quizás en la cadena de suministro. En ese sentido, el experto en economía probablemente puede abundar más, pero ciertamente podemos ver disloques y como bien dijiste, mucha gente piensa que esto no les afecta, pero no les afecta hasta que llaman a tu hijo, a tu esposo, a tu novio, a tu marinovio, a la novia, a todos. O sea, todos tenemos familia en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en calidad de marinos, infantes de marina, soldados, aviadores, en fuerzas expedicionarias, fuerzas aéreas, fuerzas navales, y ciertamente eso crea un enorme nivel de ansiedad. Finalmente, profesor, ¿cómo le pueden seguir con más análisis sobre este tema? Obviamente, siempre todos los sábados mi columna sale en el periódico El Vocero en digital y claro está en todas las redes sociales, incluyendo TikTok, que es para millennials, debo decir de generación Z, como Profe José Rivera. Muchísimas gracias, profesor. Claro que sí. Y a regreso, presidente Putin asegura se vieron obligados a tomar acción militar en Ucrania. Mientras continúan las reacciones económicas a nivel mundial, al regreso analizamos esas repercusiones en varios renglones que afectan nuestro diario vivir. Y no olvide mantenerse en contacto con Puerto Rico y el resto del mundo a través de Noti6 360 y todas sus plataformas en internet a través de wipr.pr y las redes sociales. Así que solo búsquenos bajo Noti6 360 PR. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con representantes comerciales rusos a raíz del ataque militar contra Ucrania y la respuesta de los países occidentales de tomar represalias con sanciones económicas contra Rusia. Putin dijo a los representantes y empresarios que la decisión de invadir Ucrania era una solución del menor mal, ya que afirmó que las potencias occidentales crearon tales riesgos de seguridad y que no podían reaccionar de otra manera. Agregó que durante las negociaciones Rusia no pudo avanzar en ninguna demanda. Putin también dijo que Rusia no desea dañar la economía mundial mientras siga siendo parte de ella. Y definitivamente una de las mayores preocupaciones a nivel mundial son las implicaciones económicas tras el ataque de Rusia a Ucrania. Y para un análisis sobre este asunto nos acompañan el economista Francisco Montalvo Fiol y el presidente del Comité de Estaciones de Gasolina del Centro Unido de Detallistas y expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Carlos Crespo. Muchas gracias por estar con nosotros, además de ser empresario. Fíjense, voy a tomar la línea, tanto el profesor como Mayra, cuando hablaron de que primero hay que ser responsable, no se puede hablar de una tercera guerra mundial. Segundo, que aún es un conflicto regional. Sin embargo, el efecto a la economía, que es una ciencia, es internacional. Francisco. Eso es así y este asunto, creo que la palabra del momento es sanciones. Y entonces ahí siempre hay que tener un poco de relacionamiento con las sanciones, porque las sanciones también pueden actuar en términos de boomerang. Por ejemplo, ¿por qué boomerang? Boomerang. Por ejemplo, están hablando de sacar o cancelar a Rusia del sistema famoso sistema de SWIFT, que es el sistema de intercambio
internacional de datos financieros. Por la manera sencilla, este es el Gmail de los bancos. Es la forma en que se comunican los bancos a nivel mundial y se hacen transacciones a nivel mundial. Transacciones mundiales. Entonces, por ejemplo, sancionamos a Rusia por su petróleo. Entonces, Alemania literalmente necesita, inclusive, obviamente Europa, 1/3 del gas y el petróleo europeo viene de la Federación Rusa. Si sacamos a Rusia del sistema SWIFT, pues literalmente, en términos prácticos, no podemos pagar por el petróleo y el gas. O sea que hay cosas que hay que tener con mucho cuidado. Y recuerden que también puede haber sanciones del otro lado. Aparte de lo que sabemos que gas y petróleo, Rusia es un gran productor de aluminio, que es importante para la producción industrial. Y claro, también Rusia tiene el espacio aéreo más grande del mundo. Si decidiera cerrar su espacio aéreo, la comunicación especialmente para las líneas aéreas europeas con Asia sería un total desastre. Va a tener mucho costo. Tendría un costo, no sería viable volar, tendría que dar una tremenda vuelta y entonces literalmente, o sea que también hay que tener mucho cuidado, los rusos también pueden afectar la economía, especialmente de Europa y claro, de Estados Unidos. Deja ver si más adelante podemos retomar el tema de los pagos SWIFT, porque yo creo que sobre eso hay mucho que decir, pero quiero aprovechar que está Carlos Crespo y usted como economista sobre lo que le preocupa al mundo, lo que le preocupa a Puerto Rico, y es el efecto en el precio del petróleo. Ya escuchamos la reacción del secretario de DACO a este tema. Carlos. ¿Verdad, Félix? No hay duda que el precio se va a disparar, ya está en los $100 el barril y ya mañana se va a ver en las bombas, se va a reflejar ese precio. Yo tengo que decir, y lo tengo que decir claramente, que el DACO emitió una orden de congelamiento de ganancias, de margen de ganancias, y entiendo que se adelantaron porque no era necesario. Yo creo que... ¿Pero por qué no es necesario en medio de este conflicto? Porque prácticamente los detallistas de gasolina se regulan ellos mismos. La competencia es tan fuerte, tan feroz, que muchos de ellos estaban por debajo del congelamiento porque él emitió en una orden hizo dos cosas. Se congeló el margen y dictó que no se podían ganar más de 20 centavos. Por lo tanto, yo estoy seguro que el que se ganaba 8 y se ganaba 12 se va a ir a 12, a 20. Otra cosa que él hizo fue que dijo que los que están en full service no se pueden ganar más de 25 centavos. Ya el detallista full service, ya eso expiró ya en Puerto Rico, ya eso casi ni se ve o no se ve. Pero sí tenemos detallistas de gasolina que venden menos de 30,000 galones, que sí necesitan ganarse más de 25 centavos, entonces van a tener que bajar a 25 centavos por la orden del DACO y esas personas se van a perjudicar en su estación de gasolina porque el margen no le va a dar para sobrevivir esta crisis si dura mucho tiempo. Entonces, pero pienso yo que responden ellos a la preocupación o la presión del pueblo para saber que no aumenten tanto los precios, más allá de la competencia que usted dice. Y no sé si esto también está regulado en otros países del mundo. No, no está regulado en otras partes del mundo. Y fíjate, Puerto Rico ni produce petróleo ni tiene refinería, para empezar. Los mayoristas compran en el mercado internacional. Y del mercado internacional viene a Puerto Rico y el mayorista dicta el precio al detallista. Y el detallista trabaja con un margen razonable y no razonable porque a veces, dependiendo dónde esté ese detallista, si ese detallista está en una avenida, va a tener una accesibilidad a un volumen grande de venta, baja precio, vive de la tienda y sale bien. Los que están dentro de urbanizaciones, detallistas que no están en carreteras importantes, pues no van a tener esa ventaja. Pero aquí hay dos varas, una vara para los detallistas y una vara para el mayorista. El DACO va mañana y me pide mi factura y sabe cuánto fue el costo mío. Y si paso de 20 centavos me impone una multa de $10,000. Ahora, ¿cuál es el costo del mayorista? Nosotros no sabemos cuál es el costo del mayorista. Eso es un tabú, eso nunca se sabe. Francisco. Y creo que Carlos tiene un punto muy bueno. Sentido, el mismo gobierno ruso, hablando de ello, ha hablado de que no conviene que un barril de petróleo que ya está oscilando sobre los $100
se dispare, por ejemplo, a 120 o 130, porque aumenta el costo de la gasolina y entonces baja el consumo. También la gente entonces tiende a reducir el uso de los vehículos, ¿no? O sea que también esto, y recuerden, estamos en una situación tan diferente, esto es una caja de Pandora, por el sentido de que estamos en una situación post-pandémica, o transpandémica, si quiere decir, donde el suministro, nuestros canales de suministro están afectados. Estamos pasando por un periodo de un ritmo acelerado de inflación que ya venía desde antes de todo esto. O sea que la verdad que nos enfrentamos a una situación verdaderamente novel. Y entonces por eso hasta un poquito está difícil de ponerle el punto sobre la llaga. Podríamos decir dramático: inflación, pandemia, problemas con el suministro de productos importantes. Entonces este conflicto que ahora estamos discutiendo ahora. Le pregunto, Carlos Crespo, y también a Francisco Montalvo Fiol, muchos se preguntan cuándo si llegaremos a ver a dólar el litro de la gasolina. Estamos hablando de la gasolina regular, porque ya la premium está sobre el dólar, sobre el peso. En feria, en Puerto Rico, el 80% de la gasolina que se vende es regular. El 20% es premium. Que escuchamos que todavía no ha llegado al dólar, por lo menos la regular. Bueno, yo entiendo de que si ya para mañana, ya desde hoy el barril empezó a 100, ya para esta noche, para mañana hay otro cambio. Mañana no va a estar a 100, puede ser que esté a 105. Y no hay duda que ya mañana, viernes, fin de mes y fin de semana, la mayoría de los detallistas van a empezar a comprar. Y ahí vamos a ver el cambio. Este weekend vamos a ver un cambio. Ahorita yo mencioné la palabra de que entendía que fue muy pronto la intervención de DACO y que causó histeria, porque yo vi hoy en mi estación de gasolina personas con los baúles de sus vehículos con candungo de gasolina, echando gasolina para guardar. Bueno, se creó una histeria, sí. Se creó una histeria. Y quiero aprovechar la oportunidad de que el precio de la gasolina va a subir, pero no se va a escasear. Por favor, no hagan esa locura. Echar tanque de gasolina en un baúl, llevarlo a la casa y ponerlo a lo mejor dentro de un cuarto encerrado. Peligroso. Cuando esos gases empiecen a salir, porque la gasolina empieza a salir los gases, no tienen por dónde salir, y usted entra a ese cuarto, la galleta que le va a dar de los fumes, y si usted prende un switch de la luz en ese momento, va a explotar. Fíjense, yo tenía planificado otra línea de preguntas, pero yo creo que todo esto que se ha discutido aquí es sumamente importante. Muy importante. Y usted, dentro de lo que es el mundo de la economía, fíjese todo el efecto que tiene el aumento en algo básico para la ciudadanía y cómo reacciona el público. Y esto tiene un efecto cascada. Claro, recuerden, la economía en gran parte es percepción. Es lo que está en la mente de las personas y tenemos que hablar de una manera muy seria, y creo que es muy bueno decir, no estamos en la Tercera Guerra Mundial, esto es un conflicto regional. Inclusive, creo que podría tal vez durar semanas, ojalá, algo que sea relativamente corto, pero que, claro, tiene un efecto. Yo sí soy del grupo premium, así que sí estoy pagando sobre $1. De por sí estamos en una inflación, aparte de esto. Sí, y ya veníamos sí que puede acelerar. Sí, en varios mercados, sé que el mercado famoso de gasolinas en California sí están pagando ya a unos precios ridículos en términos del galón de gasolina. Recuerden que son galones, no son litros. No sabían que regresamos con ustedes. Vamos a una pausa, a la última pausa, pero no se retire. Regresamos de inmediato con más de esta edición especial tras el ataque de Rusia a Ucrania. Pero antes no olvide mantenerse en contacto con Puerto Rico y el resto del mundo a través de Noti6 360 y todas sus plataformas en internet, y a través de wipr.pr y las redes sociales. Así que solo búsquenos bajo Noti6 360 PR. Continuamos con esta edición especial de Noti6 360. Nuestros invitados se une al panel José Rivera, con quien comenzamos prácticamente en el pasado segmento, y que advirtió que es un conflicto regional, que no sería responsable estar hablando de una tercera guerra mundial por el momento, pero desde el punto de vista económico, pues sí hay un efecto internacional. Sí, y en efecto, lo que espera Putin
como dijo el colega, es que esto concluya en semana. Primero porque lo que quiere es dejar claro que Ucrania pertenece a su zona de influencia en términos de intereses nacionales, en términos de intereses estratégicos. Y esperando en que esas pocas semanas puedan entonces empezar la normalización de la situación para que las sanciones no le afecten tanto y podamos entonces quizá circunvalarlas para que el daño al régimen y a Putin en particular sea mínimo. Pero si es en semanas, ¿cuál sería su efecto en dólares y centavos en semana? Bueno, obviamente sí se dispara, creo que en el interim, cuando estábamos fuera, hemos visto anteriormente el barril de petróleo hasta mucho más alto de lo que vemos hoy en día. Tal vez lo que hemos comentado antes de la pausa es que nos enfrentamos también a situaciones que no teníamos antes, por ejemplo, el asunto de las cadenas de suministros y el efecto pandémico, no lo teníamos antes, no hemos visto este efecto y entonces pues sí, podría tener efectos que inclusive hasta no hemos tal vez concebido todavía, pero a corto plazo y de nuevo, como muy bien dice mi colega, pues mientras más rápido esto se resuelva, y claro, esto va en términos de sanciones y política internacional, y eso es el experto es él, pero que vamos a estar por mucho más largo tiempo hablando, pero inclusive vimos que aunque el Dow Jones en un momento del día había bajado más de 600 puntos, se había desplomado, a la larga se recupera. Entonces, interesantemente, el oro como actuó como una fuente, ¿no?, de seguridad. Digo interesantemente porque hubiera pensado que las cibermonedas o el Bitcoin, por ejemplo, inclusive bajó, que es una cosa que no teníamos antes, y entonces tendríamos que observar por qué, interesante, gran parte de la finanza, la gente corrió al oro para poder mantener algún tipo de seguridad. Bueno, y también ahora se habla de los ciberataques, una expresión que quizás en las guerras pasadas, en los conflictos antes de este nuevo siglo, no se hablaba de eso. Claro, y hay una constancia alrededor de los ciberataques. Tenemos que recordar ante todo que ya ha habido ataques considerables al Ministerio del Interior ucraniano, al Ministerio de Defensa ucraniano, a la presidencia ucraniana, por lo tanto son constantes. Lo que pasa es que Ucrania tiene un sector tecnológico de IT bastante avanzado y han podido contrarrestarlo, pero el ataque sigue ahí. Tenemos que recordar que también el aparato de desinformación que presumimos viene de Rusia está ahí. Las falsas salidas, las noticias falsas son parte de la guerra propagandística y la que exacerba los nervios de la opinión pública internacional. ¿Una guerra psicológica? ¿Perdón? ¿Guerra psicológica? Sí, una guerra psicológica, una especie de cyber. Hay una frase famosa, ¿no?, del famoso tratadista Karl von Clausewitz, ¿no? La neblina de la guerra, the fog of war. Exacto. La primera muerte es la verdad en las guerras, así que estamos en un momento de alta confusión. Escuchamos a Carlos Crespo lo que él experimentó y vio o le contaron en algunas estaciones de gasolina. ¿Se podría repetir el precio de los $140 el barril? Que creo que ese fue el número más alto que experimentamos hace unos años atrás. En el 2008 llegó a 140 y no pasó del dólar. En el 2014 tampoco. Y ahora hace poco tú fuiste a entrevistarme en mi negocio ahora en Navidad cuando empezó a subir de nuevo. ¿Y qué yo te dije? No va a pasar del dólar y el presidente va a abrir la reserva. Y eso es lo que va a pasar acá. El presidente va a abrir la reserva. Mira, algo interesante que es bueno que el público entienda. La gasolina que llega a Puerto Rico llega del mercado internacional. Y hay tres sitios donde rige el mercado internacional. La costa este, el Golfo y el oeste. Gracias a Dios, a nosotros nos tocó el Golfo. Es que es donde más barata está la gasolina. Esa gasolina viene a Puerto Rico y nosotros de esta gasolina no ponemos el precio, solamente el margen de ganancia a base de los costos de operación de cada estación de gasolina. Por eso fue que ahorita yo mencioné que no era necesario que el secretario ordenara controlar los márgenes, porque en Puerto Rico, por milla cuadrada, es donde más gasolineras hay en el mundo. Y la competencia es feroz. Ahora, retomando el tema más allá del petróleo,
para verlo un poco en el contexto internacional, ¿cuáles son los valores que representa para el mundo Rusia y Ucrania desde el punto de vista de lo que ellos importan y de lo que exportan, que también tiene un efecto no tan solo porque estamos viendo en el internacional, pero sobre todo para lo que es Europa, con el famoso gasoducto también, que es un valor importante de Rusia hacia esos países y que ahora está sancionado? Bueno, no sé si José quiera comentar, pero por lo menos yo rápido. En términos de sanciones, o sea, comercio Rusia-Estados Unidos mínimo. Tal vez estamos hablando de un total de unos 13.000 millones de dólares, que para comercio internacional es chiquito. Ahora, cuando hablamos de Europa es otra cosa. Obviamente hay un comercio grande, especialmente Alemania, siendo inclusive la economía, la superpotencia económica de Europa, ¿no? Y entonces necesita especialmente lo que es todo lo producto energético de parte de Rusia. Así que, y por eso hablamos de Nord Stream 2 porque hay un Nord Stream 1. Exacto. Que quiero que puedo comentar, porque todavía sigue fluyendo el petróleo y el gas por esos oleoductos. También el que ha mencionado antes del programa, interesantemente, el principal socio comercial de Ucrania es Rusia. O sea, que aquí hay unas situaciones que parece que hasta contradictorias, ¿no? Pero que hay una relación muy cercana, incluso histórica, entre los dos. Así que, y esto, pues, hasta cierto punto, me imagino, va a proseguir. Pero sí, el impacto, y con esto le doy el piso a mi compañero, sí, mencionaron a China. Interesante, China y la India. No, ellos están la India, conservando. Están hasta cierto punto semineutrales o simplemente están... Hay otras consideraciones. Obviamente China no quiere hablar de invadir un territorio, pues estamos hablando de Taiwán, o sea, no queremos meternos en esa. Pero que literalmente acá en febrero China y Rusia firmaron un acuerdo de un nuevo oleoducto que viene directamente de Siberia. O sea que va a haber mucho negocio con China-Rusia. Mayra Acevedo se une con nosotros, pero dejó el comentario en el aire que sí, China puede representar una preocupación grande, porque sí, China como potencia en el área de manufactura sí puede representar mucho, Mayra. Sí, creo que también es momento como de una perspectiva amplia en el sentido de la dependencia que tenemos sobre los combustibles fósiles. O sea, no es momento ya de si nos tienen a Occidente, ¿verdad?, agarrados por el rabo, estos otros países con los que siempre tenemos conflictos, por esos combustibles. No es momento de que Occidente abrace con mayor fuerza el combustible sustentable. Bueno, sé que hablamos con alguien de la industria petrolera, pero... Tú tienes razón en eso. Ahora Carlos hay que darle espacio allá, Carlos. Tú tienes razón, tú tienes mucha razón en eso, pero mira, yo para hacerlo, a mí me gusta hacerlo en arroyo habichuela. El petróleo es como la cadena de una bicicleta. Tienes muchos eslabones que componen eso. Y ahora en este momento hay 3 eslabones que se están afectando, que se va a romper la cadena. Primero, la OPEP bajó la producción de petróleo. Eso crea que no hay la oferta para la demanda violenta que está habiendo ahora mismo, porque se está industrializando después de la pandemia todos los países que se habían apagado. Hubo un momento en el año pasado que el precio del petróleo ridículamente cayó a $12. Es una cosa increíble. Ok, segundo, el eslabón. Oferta y demanda. El tercero, el acaparamiento, o sea, la especulación. La gente, hay mercados, se cae la bolsa de valores, pues esas personas que tienen dinero en la bolsa de valores, pues dicen, pues vamos a cambiarnos para el petróleo. Y empiezan a comprar petróleo y gasolina. Y se almacena y pagan por el almacenamiento. Y crean una escasez que en 2 semanas los precios se disparan, entonces sueltan de nuevo para atrás eso y ganan más que en la bolsa de valores, pero están recuperando lo que están perdiendo por allá. Claro, es momento de por lo menos de reflexionar sobre eso. Otra cosa... Y es legal. En el punto político, otra cosa sobre la que yo pienso que podemos reflexionar también es el crecimiento de sentimientos nacionalistas, xenofóbicos. En el caso de la invasión a Rusia, de la invasión rusa a Ucrania, también hay un elemento antisemita en contra del presidente ucraniano que es israelí. Y el discurso de Putin, incluso del lado del público ruso, es que allá son
rusofóbicos. Entonces, esa manipulación, ese término, que también vimos algo de eso acá en el patio nuestro con el presidente Trump, ¿verdad? Polarizando estos sentimientos extremistas. Sí, profesor. Absolutamente. Tenemos que recordar, haciendo eco de lo que acaban de decir los compañeros, que existen nexos de interdependencia compleja, sobre todo en el sector energético, el sector, ¿verdad?, que suple combustible, entre Rusia y Europa, especialmente Alemania. Y es interesante porque muchas veces a nivel de discurso, a nivel de los medios, se presenta a Europa como este lugar que está muy adelantado en términos de la utilización de las fuentes de energía renovables y la sustitución de ellas, lo cual no es cierto. Entonces, los disloques y las insuficiencias se revelan cuando esto sucede. Y entonces, claro, vemos al canciller alemán, Olaf Scholz, el Bundeskanzler, diciendo, apoyando a los Estados Unidos, pero apretando los labios a sabiendas de que hay un dolor de cabeza enorme con ello. En cuanto a la cuestión de los esencialismos, los ultranacionalismos, sí, hay una mención de que Volodymyr Zelensky es judío, el presidente ucraniano, pero también existe un choque de ultranacionalismo. Evidentemente un choque de ultranacionalismo en el sentido, ¿verdad?, de la nostalgia rusa, sobre todo en el tiempo soviético, esa superioridad, inclusive parece el equivalente de una fantasía erótica. Entonces, en ese sentido estamos viendo ese reflejo, ¿verdad? Porque entonces Putin deriva satisfacción, placer de poder entonces violentar la integridad territorial y la soberanía ucraniana. Pero también es cierto, Ucrania es víctima, pero no es víctima inocente. Tenemos que recordar ante todo que desde su independencia ha habido una discriminación sistemática con la población ucraniana, rusoparlante, étnicamente rusa, y ha sido a través de estas últimas 2 décadas de la exclusión, de darle de lado. Y entonces, claro, esa exclusión implica prohibir, vedar la lengua rusa o no recibir los servicios en lengua rusa. Fíjate, todo el análisis que implica lo que es un conflicto con la pregunta que realiza, todas las interpretaciones que se le puede dar, y encima de ello entonces el juego de quién es el bueno y quién es el malo. Quería comentar por la energía renovable, muy buen punto el del profesor, porque saben que hasta recientemente Alemania clausuró todas sus plantas nucleares por el asunto de que inclusive parte del gobierno actual son los verdes, están allí, son la gente que están pendientes de este asunto de la economía renovable, pero por esta misma acción no estábamos preparados. Claro, no estábamos preparados, no usamos carbón, entonces pues que es sucio, entonces pues de pronto estábamos a la intemperie. Así que hay que tener mucho cuidado también con este asunto del impulso total a la energía renovable, porque creo que por mucho tiempo, está ayudando aquí a Carlos, vamos a estar usando gasolina Qué vulnerables somos, ¿verdad?, en el planeta. Lo vimos con la pandemia y lo vemos ahora con este conflicto. Sí, y retomando el tema de quiénes son los buenos y quiénes son los malos en este conflicto, porque aparte de la visión que se pueda tener interna en Ucrania, entre los bandos que existen, entonces se presenta Estados Unidos con sus aliados, dan una visión de ese conflicto, se presenta Putin, da otra visión de ese conflicto, porque Putin ha asegurado que no se trata de una invasión, que ellos están protegiendo a un sector, y Estados Unidos pues también da su propia versión con sus aliados. Claro que sí. Bueno, y claro, todo el Junkology, que lo aprendí de la publicidad, y todo el gaslighting que viene de Rusia, es parte de una guerra de nervios. Creo que lo estabas diciendo, la guerra psicológica hace un momento atrás. Sí, esta cuestión del maniqueísmo, blanco, negro, bueno y malo, hay que tener mucho cuidado con ello. Realmente no hay buenos, no hay malos. Hay gente que está derivando un resultado trágico, que son los ucranianos y las ucranianas. Pero ciertamente hubo un espacio para una conversación incómoda, honesta, brutalmente honesta e incómoda, de qué arreglo podemos hacer si Rusia preferiría que la OTAN no se expandiera a Ucrania. Se les dijo claramente, y los rusos no repiten, y en ese sentido ellos lo entienden muy bien. Pero el hecho nada más de articular estas
estas nociones de libertad, el derecho soberano de Ucrania a escoger la esfera de influencia a la que quiere pertenecer, están limitados por las realidades sobre el terreno y las realidades geográficas que existen. Ucrania tiene un vecino importante al norte, un actor importante, una superpotencia llamada la Federación Rusa. Por lo tanto, hay límites a lo que puede hacer. Y entonces, el hecho de no comprometerse en el sentido de compromise en una conversación diplomática con Rusia es lo que crea entonces el fin de la conversación y utilizar entonces términos maniqueos, inclusive fantasiosos, alrededor de los cuales rompemos la conversación, dejamos sin efecto los acuerdos de Minsk y tenemos entonces lo que tenemos. Tan solo rápidamente, los malos y los buenos y los malos, ¿no? Recordemos el otro lado, ¿no? Vimos la salida de Afganistán el año pasado de Estados Unidos, que fue una invasión. Y entonces Estados Unidos tiene tropas en Siria, sin permiso. Incluso están ocupando su área petrolera ahora mismo. Y hoy en día hay países, y obviamente el profesor puede hablar mucho más de eso, lo que pasó con Kosovo, la destrucción de Yugoslavia, se parece bastante a esta situación, pero en reversa. Y tal vez lo último que quiero decir, a cierto punto esto era, hablando de geopolítica, la crisis de los misiles de Cuba en reversa. Rusia no quisiera permitir que haya armamento ofensivo cerca de su frontera. Si tú no lo quitas, lo quito yo. Tendríamos que necesitar una hora adicional para continuar hablando sobre las repercusiones, y eso no hemos hablado sobre las repercusiones sobre la administración Biden. Eso es así, y el análisis a fondo que hemos tenido aquí con ellos. Así que gracias, Francisco, Carlos, profesor, gracias por estar con nosotros y ojalá vuelvan a una futura invitación. Hasta aquí esta edición especial de Noti6 360. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana cuando regresemos nuevamente con más información. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales a través de Noti6 360 y las plataformas en internet a través de wipr.pr. Muy bien. Buenas noches.